esta noche. Bienvenidos todos a esta sesión mensual de Emergencias Médicas de Chiapas. El día de hoy vamos a tener el gusto de ver el tema de la doctora Alejandra Medina. Ella es urgencióloga, está certificada por el Consejo Mexicano de Medicina de Urgencias, es miembro de la Sociedad Mexicana de Medicina de Emergencias y ella es profesora titular de los médicos internos de pregrado y también adscrita al área de urgencias del Hospital General de Zona número 1 en Oaxaca. Y bueno, es adscrita también al área de urgencias del Hospital Regional de Alta Especialidad de Oaxaca también. Es la primera vez que la doctora Ale nos va a dar un tema, que nos aceptó dar una ponencia aquí en MC. Y bueno, nos da muchísimo gusto poder ver un tema de una persona que es muy entusiasta, de una urgencióloga que es muy estudiosa y que aparte le encanta la capacitación. Ella, bueno, tuvimos la oportunidad de estar con ella ahora en el Congreso en Guadalajara y bueno, tiene muchas ideas muy padres y el entusiasmo y la vibra que tiene también. Conectamos muy bonito el doctor George y yo con ella. Y bueno, la invitamos y aquí la tenemos para que nos dé este tema que aparte le gusta muchísimo. Bienvenida, doctora Ale. Buenas noches, gracias por la presentación y por la invitación al Grupo de Emergencias Médicas de Chiapas, principalmente a la doctora Mariana García y al doctor George, excelentes urgenciólogos. Gracias por la invitación a esta sesión mensual y por invitarme a dar este tema que me gusta muchísimo, como ya mencionó la doctora. Espero que sea pues, muy dinámica la charla, que haya muchas preguntas y que también se resuelvan muchas otras preguntas. Vamos a dar inicio al tema de síndrome coronario agudo, infarto agudo del miocardio con elevación del segmento ST. Muy bien, ¿cómo se define infarto agudo del miocardio? Cuando hablamos de infarto agudo del miocardio necesitamos la evidencia de un daño miocárdico. ¿Y cómo, a través de qué evidenciamos este daño miocárdico? A través de parámetros bioquímicos. ¿Cuáles son estos? Pues la elevación de las enzimas cardíacas, principalmente de las troponinas. Nos dice la guía de la ESC que deben ser superior al percentil 99 del límite superior de referencia. Entonces nosotros nos preguntamos, ¿qué es el percentil 99? Bueno, nosotros tenemos que ir a nuestro laboratorio y preguntar cuál es el rango de referencia, porque puede haber laboratorios que tengan troponinas convencionales, troponina I, troponina T, o troponina de alta sensibilidad. Entonces, esos rangos van a variar. Entonces, supongamos, nosotros aquí tenemos un resultado de un laboratorio, no nos especifican si es troponina I o troponina T, pero nos dice que el rango de referencia es de 0 a 0.80. Entonces, aquí sabemos que nuestro límite superior es de 0.8. Ese es nuestro percentil 99. Por eso la guía no nos menciona como tal un valor, porque pues puede variar. Entonces, mi percentil 99 va a ser 0.80 y por arriba de 0.80 eso va a ser positivo y va a tener un significado, ¿no? Es una troponina positiva. Muy bien, entonces, ¿qué otra evidencia de daño? Necesitamos la presencia de necrosis más el cuadro clínico compatible con isquemia miocárdica. ¿A través de qué otro estudio podemos evidenciar el daño? De ecoscopía. Esto es muy importante y es un estudio que ya podemos realizar en el área de urgencias. Entonces, hacemos un rastreo y podemos observar qué es lo que vamos a buscar. Vamos a buscar la contractilidad segmentaria y la contractilidad global de este miocardio. Y asimismo, vamos a poder estimar una fracción de eyección del ventrículo izquierdo para guiar nuestro tratamiento. ¿De acuerdo? Entonces, supongamos que tenemos un paciente con infarto que es de la cara septal. Entonces nosotros podemos observar que en el septum interventricular puede haber una cinesia y de ahí guiar nuestro tratamiento. Y bueno, otra evidencia de daño pues es a través de la autopsia, que no esperamos que llegara hasta este punto, pues para evidenciar la necrosis de ese miocardio. Muy bien, hablando un poquito de epidemiología, sabemos que las enfermedades coronarias son la primera causa de muerte a nivel mundial y su frecuencia está en aumento. Este patrón ha sido más constante y últimamente ha afectado a personas más jóvenes que las de mayor edad. Es más común en hombres que en mujeres. Y bueno, aquí tenemos una gráfica que nos habla de la tasa de mortalidad por enfermedades del corazón por cada 10,000 habitantes a nivel nacional.
Y nosotros observamos que en el 2019 tuvimos una tasa de 12.33 y un aumento importante de la misma hasta 17.30 en el año 2020. Entonces, aquí tenemos una gráfica preliminar que sacaron los el INEGI, donde nos muestran las 10 primeras causas de muerte desglosadas por sexo de enero a junio del 2021, cuando estábamos en el pico de la pandemia, y claro que la primera causa de muerte pues era COVID-19. Sin embargo, el resultado final fue que a pesar del COVID-19, las enfermedades del corazón seguían siendo la causa número 1 de mortalidad a nivel nacional y a nivel mundial. Muy bien. Hablando de los factores de riesgo, pues ya sabemos cuáles son los factores de riesgo, ¿no? Un aumento del diámetro abdominal, hipertensión, mala alimentación, dislipidemia, estrés, sedentarismo, diabetes mellitus y tabaquismo. Ok, entonces hablando un poquito de fisiopatología, pues hablando un poquito de la placa y de la angina, entonces tenemos un vaso sanguíneo con una placa aterosclerótica y un paciente que no tiene síntomas. Ok, entonces vamos a definir a qué le llamamos angina estable. Entonces, angina estable es una placa aterosclerótica de contenido lipídico que va a tener una capa gruesa fibrosa. Esta capa gruesa la hace menos susceptible a la ruptura, entonces es una placa aterosclerótica fija que está estable. Entonces ese paciente va a presentar síntomas o va a presentar dolor precordial al ejercicio, al estrés o ante un esfuerzo físico, que va a ceder normalmente con el reposo y que esos síntomas duran menos de 20 minutos. Ahora, definiendo la angina inestable, es una placa de contenido lipídico, pero que esta va a tener una capa fibrosa delgada. Esa capa fibrosa delgada pues la va a hacer más susceptible a la ruptura. Entonces, si se rompe, pues va a haber una alteración de la placa y una agregación plaquetaria. Y esto pues nos va a dar síntomas. El paciente va a tener dolor en reposo que no se quita con el mismo y que los síntomas van a durar más de 20 minutos. Entonces, si esta agregación plaquetaria forma un trombo, este trombo puede ocluir parcialmente la luz y si hay una oclusión parcial, pues nos va a dar a ese paciente nos va a dar un diagnóstico de un infarto sin elevación del segmento ST. Y si ese trombo ocluye totalmente la luz, nos va a dar un infarto con elevación del segmento ST. Por eso necesitamos actuar, necesitamos dar el tratamiento, el mejor tratamiento posible para ese paciente, porque el tiempo es músculo y esa arteria está completamente ocluida y esa parte del corazón está sufriendo. Y posteriormente, pues vamos a tener complicaciones, entonces necesitamos actuar rápido. Muy bien, un poquito más de fisiopatología, entonces dijimos que va a haber una ruptura de la placa, que se va a formar un trombo mural, y pues esta activación plaquetaria va a liberar adrenalina, serotonina, tromboxano A2, y esto va a generar mayor vasoconstricción en las arterias coronarias, inflamación, microembolización, y por lo tanto, pues mayor daño, ¿no? Entonces va a haber una disminución en el flujo sanguíneo tras la formación de este trombo que va a ocluir la luz. Muy bien. ¿Cuál va a ser el cuadro clínico de estos pacientes? Entonces, un cuadro clínico típico es un paciente que se presenta con dolor precordial de tipo opresivo, de inicio súbito y progresivo, que dura más de 20 minutos y que se puede irradiar al hombro o el brazo izquierdo, al cuello, a la mandíbula o puede ser transmitivo hacia la región dorsal. Entonces, es muy importante preguntar el acme. ¿Qué es el acme? El acme es el periodo de mayor intensidad de una enfermedad. A veces nos llegan pacientes que llevan 3 días, nos refieren que llevan 3 días con dolor precordial. Entonces nosotros tenemos que preguntarle, bueno, ¿cuándo fue el dolor más fuerte? No, pues fue hoy a las 2 de la mañana y ese dolor me despertó. Ah, ok. Entonces el acme fue a las 2 de la mañana y eso lo tenemos que poner en la nota porque esa hora va a ser muy importante para la toma de decisiones en el tratamiento, ¿de acuerdo? Entonces siempre tenemos que ponerlo médicos de primer contacto que vayamos a mandar nuestro paciente a segundo nivel o que recibamos el paciente en segundo nivel, hay que poner en la nota el acme del dolor. Muy bien. ¿De qué otros síntomas se puede acompañar? De dolor en epigastrio, disnea, diaforesis, síncope, taquicardia o palidez, que son síntomas de bajo gasto, incluso a veces pues ya cuando el paciente tiene una complicación. El cuadro clínico atípico sabemos que se presenta normalmente pacientes que son diabéticos o pacientes que son de la tercera edad. ¿Y cuáles van a ser estos síntomas? Pues va a ser debilidad,
náuseas, vómito, ansiedad, pueden tener dolor en el epigastrio, sensación de muerte inminente. Y muchas veces mal diagnosticamos, suponiendo que es una gastritis, lo mandamos a casa y el paciente está infartado y después regresa con un edema agudo pulmonar, con datos de falla cardíaca, porque no diagnosticamos a tiempo un infarto. Entonces hay que recordar pues, que hay un cuadro clínico atípico. Muy bien, entonces vamos a hablar de la clasificación de infarto agudo del miocardio. No nada más existe un tipo de infarto agudo, sino existen 5 tipos de infarto agudo del miocardio. El tipo 1 es el más común, del que ya hablamos. La rotura de una placa, que se forma un trombo, ocluye el 100% la luz, hay disminución en el flujo de esta área del corazón y ahí se está muriendo esta área del corazón. Esa es la causa más frecuente, en más del 85%. El tipo 2 puede haber varias causas o presentaciones, más bien. El tipo 2, por ejemplo, es ocasionado por el vasoespasmo. El ejemplo más común es un paciente que esnifa cocaína y que hace un vasoespasmo coronario transitorio. Hay una elevación del segmento ST, hay un cuadro clínico de infarto y eso se llama angina de Prinzmetter. También se puede presentar con que el paciente ya tenga aterosclerosis en ese vaso sanguíneo, ya tenga una aterosclerosis establecida y que a eso le sumemos un desequilibrio entre el aporte y la demanda. Ejemplo, un paciente con enfermedad renal crónica, que esos pacientes pues ya sabemos que tienen una anemia crónica, entonces le agregamos un insulto. ¿Cuál puede ser? Taquiarritmia, radiarritmia, SIRA, puede ser que tengan una hemorragia y que disminuyan la hemoglobina de manera importante. Entonces, si hay una disminución de la hemoglobina, una anemia grado 4, pues no va a haber quien transporte el oxígeno. Entonces, si hace un esfuerzo, pues va a tener un infarto. O que tenga por sí solo, o sea, que el vaso no tenga una aterosclerosis, pero que haya un desequilibrio entre la demanda y el aporte. Ok. El tipo 3 es la muerte súbita. Entonces, el paciente tuvo clínica de un dolor precordial y llega a nuestro centro de salud o llega al hospital y muere, ¿no? Nosotros no alcanzamos a tomar ni siquiera las enzimas cardíacas. Entonces, una muerte súbita. El tipo 4 se divide en dos, en 4A y 4B. El 4A se relaciona con intervención coronaria percutánea durante las primeras 48 horas tras la intervención coronaria percutánea. El tipo 4B se relaciona con la trombosis del stent, es decir, entran a cateterismo, colocan el stent y ya que sale del cateterismo, el paciente puede volver a presentar el cuadro clínico, entonces quiere decir que se reinfarta y hay una trombosis del stent y hay de tipo agudo durante las primeras 24 horas, subagudo de 24 horas a 30 días, tardío de 30 días hasta un año y muy tardío hasta después de un año. Y el tipo 5 se relaciona con la cirugía de derivación aortocoronaria. Bueno, esos son los 5 tipos. Hablando del diagnóstico, entonces necesitamos 3 cosas. Tenemos cuadro clínico, que puede ser típico o atípico. Tenemos datos en el electrocardiograma y resultados bioquímicos con laboratorio. Troponinas convencionales o troponina de alta sensibilidad. Por lo menos necesitamos 2 de estos 3. Vamos a empezar a hablar del electrocardiograma. Entonces, el electrocardiograma es una herramienta diagnóstica de primera línea. ¿En qué momento lo tenemos que realizar? En los primeros 10 minutos del primer contacto médico. ¿Y qué vamos a buscar? Vamos a buscar la elevación del segmento ST y la medición del punto J. ¿Cuál es el punto J? Donde termina la S y empieza el segmento ST. Este es el punto J. Este es el que tiene que estar elevado. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, nada más para recordar, la onda T, pues nos habla de isquemia. Una onda T normal, ¿cómo es? ¿Asimétrica o simétrica? Asimétrica. Entonces, tiene que tener tiene que ser ascendente lenta y descendente rápida. Una onda T simétrica, o sea, igual, nos puede hablar de hipercalemia y esto no es normal. La lesión en el segmento ST, pues la vamos a ver cuando hay una depresión del segmento ST, que nos sugiere una lesión subendocárdica, o una elevación del segmento ST, que nos sugiere una lesión subepicárdica. ¿Ok? Bueno, entonces aquí viene de lo más importante, diagnosticar infarto agudo del miocardio a través del electrocardiograma. Entonces, ¿qué necesitamos? La elevación del punto J arriba de 1 milímetro
milímetro o al menos de 1 milímetro en al menos 2 derivaciones contiguas. ¿Por qué 2 derivaciones contiguas? Porque necesitamos que se complete una cara del corazón. Entonces puede ser B1, B2, B3, B4, B4, B5, 2 derivaciones contiguas, ¿ok? Entonces, elevación del punto J más de 1 milímetro, o sea, un cuadrito en al menos 2 derivaciones contiguas, excepto en B2 y B3. En B2 y en B3 tienen mediciones específicas. En hombres menores de 40 años, debemos tener una elevación del segmento ST de más de 2.5 milímetros en B2 y B3, ¿de acuerdo? En pacientes, hombres mayores de 40 años, se espera o se diagnostica infarto con una elevación del segmento ST de más de 2 milímetros. Entonces, más jóvenes, mayor elevación. Más grandes, menor elevación, ¿de acuerdo? Es una forma como un poquito más fácil de aprendérmelas. Y en mujeres, no importa la edad, necesitamos una elevación del segmento ST mayor de 1.5 milímetros, o sea, un cuadrito y medio en B2 y B3 para decir que es un infarto agudo del miocardio con elevación del segmento ST. Muy bien. Hablando de biomarcadores, como ya mencionamos, pues tiene que ser una elevación por encima del percentil 99. Ya sabemos que la mioglobina es la enzima cardíaca la primera en aparecer. El tiempo de inicio de la detección en plasma es en las primeras 2 a 3 horas, en comparación con la troponina T y la troponina I, que son troponinas convencionales, que su tiempo de inicio para la detección va a ser hasta las 4 horas del inicio de los síntomas. Entonces, si tenemos un paciente que llega con clínica o que inició con el cuadro a las 12 del día y llega con nosotros a la 1 de la tarde, lleva 1 hora de evolución. Si le tomamos troponinas, puede ser que no salgan positivas y eso no quiere decir que no está infartado porque nosotros esperamos que esa troponina se eleve hasta las 4 horas. Entonces necesitamos hacer una curva enzimática, a menos que tengamos la troponina de alta sensibilidad que nos lo detecta a la hora del inicio de los síntomas. Sin embargo, estos biomarcadores no nos van a servir para tomar la decisión de trombolizar a nuestro paciente. Nos van a servir para estadificar el riesgo y para hacer una curva, pero no para tomar decisiones en cuanto al tratamiento. No vamos a esperar el resultado de las enzimas cardíacas. Muy bien. Vamos a hablar del infarto por localización. Esta imagen es muy importante. Presten mucha atención, tomen el screenshot o memorícensela. Yo así me aprendí más fácil las caras del corazón. Entonces, aquí tenemos el septum interventricular, ¿de acuerdo? Entonces, en este septum vamos a encontrar B1 y B2. Esta cara, pues es la cara septal, ¿no? Como su nombre lo dice. Muy bien. En la cara, en la parte inferior, pues va a estar B3 y B4. Y esta nos va a formar la cara anterior. Después continuamos del lado izquierdo, como si tomáramos un electrocardiograma que nos va hacia la izquierda, que va tomando la cara del corazón, pues así vamos a ir suponiendo pues las derivaciones para ir viendo las caras. Entonces, B5 y B6 nos abarca la cara lateral baja y D1 y ABL la cara lateral alta. Y en la cara D2, D3 y ABF hablamos de la cara inferior. Entonces, la cara inferior está irrigada, pues aquí observamos, por la coronaria derecha. La cara septal está irrigada por la descendente anterior, que es rama de la coronaria izquierda. Y la región izquierda y posterior está irrigada por la arteria coronaria izquierda o la circunfleja. ¿De acuerdo? Entonces, apréndense este esquema porque más al ratito vamos a poner ejercicios de electrocardiogramas y ver qué cara está infartada. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, en los pacientes que tienen infarto de cara inferior, como ya dijimos, vamos a esperar que haya una elevación del segmento ST, ¿en dónde? En las derivaciones D2, D2, D3 y ABF. Entonces, nosotros cuando tenemos un infarto de cara inferior, necesitamos tomar derivaciones derechas. ¿Por qué? Porque este infarto se pudo haber extendido hacia ventrículo derecho por la zona donde se localiza. Entonces, ¿cómo tomamos las derivaciones derechas? B1 y B2 no se mueven y nada más pues ponemos en el mismo espacio que van las izquierdas, solo que del lado derecho, ¿de acuerdo? B3, B4, B5. ¿Y qué vamos a buscar para decir que se extendió al ventrículo derecho? Vamos a buscar la elevación del segmento ST por arriba de 1 milímetro, o sea, un cuadrito, en derivaciones B3R
y B4, siendo la más sensible la B3R, ¿de acuerdo? Entonces, si hay una elevación de 1 milímetro en B3R, entonces decimos que es un infarto de cara inferior con extensión a ventrículo derecho, ¿ok? Bueno, y hablando de infarto lateral extenso, ¿cuál es el infarto lateral extenso? Cuando abarca derivaciones desde B1 a B6, o sea, abarcó el septum, abarcó la cara anterior, abarcó la cara lateral baja, entonces hizo todo esto, se extendió, entonces eso se llama infarto de cara lateral extensa. Cuando tiene este infarto, nosotros tenemos que tomar derivaciones posteriores porque se pudo haber extendido a la cara posterior del corazón. ¿Y cómo tomamos las derivaciones posteriores? Bueno, B1, B2 y B3 no se colocan, entonces nos van a sobrar esas tres. Tenemos colocados B4, que es en medio clavicular, B5, línea axilar anterior, B6, línea media axilar, B7, que es nuestra B1, línea axilar posterior, B8, línea medio escapular y B9, línea paravertebral, ¿de acuerdo? ¿Y qué vamos a buscar en estas derivaciones? Vamos a buscar la elevación de al menos 0.5 milímetros, o sea, medio cuadrito para decir que se extendió a la cara posterior, ¿de acuerdo? Entonces, si vemos este tipo de infarto, tenemos que tomar derivaciones posteriores y anotarlo arriba del electro que son derivaciones posteriores o rayar las últimas precordiales y ponerle que es B7, B8 y B9 para que sepamos que son derivaciones posteriores. ¿Qué otra cosa para tomar derivaciones posteriores? Cuando nosotros observamos de B1 a B3 una depresión del segmento ST de B1 a B3, esto nos puede sugerir que también se extendió a la región posterior. Entonces tenemos que tomar derivaciones posteriores, ¿de acuerdo? En este caso también. Muy bien, entonces vamos a entrar a la parte de tratamiento. Entonces en el tratamiento inicial es muy importante pues el uso de oxígeno. En la guía de la AJA menciona que vamos a colocar oxígeno si la saturación está por debajo del 94%. En la guía de la Sociedad Europea de Cardiología dice que solamente si es menor de 90% o si tiene una presión arterial de oxígeno por debajo de 60 milímetros de mercurio. Entonces la guía en el 2012 nos mencionaba que solo se administraba o se colocaba oxígeno si la saturación era menor de 95. ¿Y qué cambió en el 2017? Que sí, solo sí, la saturación era menor de 90%. Ok, bueno, hablando de los opiáceos, es muy importante solucionar el dolor. ¿Por qué? Porque el dolor causa una activación simpática y genera vasoconstricción, y es lo que no queremos. Entonces, se recomienda la morfina de 1 a 4 miligramos intravenoso y la dosis máxima es de 20 miligramos. Si en nuestro servicio no tenemos morfina, pues podemos usar un derivado como la buprenorfina. Se puede administrar intravenoso, subcutáneo, si el paciente no está hipotenso, se puede administrar sin problema intravenoso. Otro dato curioso es que la morfina pues tiene una absorción más lenta y puede tener un retraso en su acción y una disminución de sus efectos con los antiagregantes orales. Entonces, en esto pues hay que tenerlo muy en cuenta. Ok, y hablando un poco de los AINES se dan, no se dan, muchas veces en centros de salud que son donde están los médicos de primer contacto, que a veces no tienen un electrocardiógrafo, pues no pensamos que pueda ser un infarto o no tenemos pues el estudio complementario para decir que es un infarto, entonces lo tratamos como una costocondritis y pues damos AINES. Entonces esto es un error, no se deben administrar AINES si no tenemos evidencia de que el paciente no está infartado. Entonces, también recuerden que hay infartos sin elevación de segmento ST, entonces podemos encontrar un electro aparentemente normal y el paciente estar infartado. Entonces, no se deben dar AINES, ¿por qué? Porque causan ruptura de los músculos papilares. Entonces, ante la duda, no se deben de dar. Se tiene que mandar a un segundo nivel si es que no se cuenta con electrocardiógrafo. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, hablando del tratamiento antiagregante, pues nosotros tenemos que iniciar ácido acetil salicílico a una dosis de carga de 300 miligramos, seguida de una dosis de mantenimiento de 75 a 100 miligramos al día. Y nuestro inhibidor de P2Y12, que es el clopidogrel, a una dosis carga de 300 miligramos, seguida de una dosis de mantenimiento de 75 miligramos. Mucho ojo, en pacientes mayores de 75 años, hablando específicamente de clopidogrel, no debemos administrar bolo porque tienen mayor riesgo de sangrado. Entonces, en
ellos se dan 75 miligramos seguido de una dosis de mantenimiento de 75 miligramos. O sea, aquí se lo pueden aprender muy fácil viendo que todo es 75. Son 3 75. Entonces, mayores de 75 años, solo 75 seguido de 75. ¿De acuerdo? Y también podemos dar ticagrelor, si es que contamos con el ticagrelor, una dosis carga de 180 miligramos, seguido de 90 miligramos cada 12 horas, o si contamos con prasugrel, a una dosis carga de 60 miligramos, seguida de 10 miligramos cada 24 horas. Y pues la guía nos recomienda, tenemos una recomendación, una evidencia 1C, de la terapia antiagregante plaquetaria doble, que es el ASA más inhibidor de P2Y12, que está indicado hasta por 1 año en pacientes tratados con fibrinolisis y después de la intervención coronaria percutánea. También esto va a depender del riesgo de sangrado que tenga nuestro paciente. Muy bien. Hablando de nitratos, estas también tienen indicaciones específicas. En algunas guías ya no se recomienda, o sea, sí alivia el dolor, pero no se deben aplicar si el paciente tiene una presión arterial sistólica, pues menor de 100, porque lo vamos a hipotensar, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cuál es la dosis? Es 0.4 miligramos sublingual. Y otra cosa muy importante, no se deben de dar nitratos, no se deben administrar nitratos en pacientes con infarto de cara inferior. ¿Por qué? Porque, como ya dijimos, en un paciente con infarto de cara inferior puede tener alta probabilidad de extenderse a ventrículo derecho. Si se extiende a ventrículo derecho, la complicación más común de la extensión es que el paciente haga choque cardiogénico. Entonces, si nosotros le damos un venodilatador, disminuimos precarga, disminuimos gasto cardíaco y lo vamos a llevar más rápido a choque cardiogénico. Entonces, si nosotros no tenemos un electro, no debemos y no sabemos qué cara está infartada, no debemos administrar nitratos hasta que veamos que pues, puede ser la cara septal o la cara lateral baja o la cara anterior. Pero si es de la cara inferior, tenemos que tomar derivaciones derechas y ver si no se extendió a ventrículo derecho y pues los nitratos están contraindicados porque le vamos a ocasionar más rápido el choque cardiogénico. Y también están contraindicados en pacientes que hayan consumido 48 horas previas inhibidores de la fosfodiesterasa 5, sildenafil, en pacientes con hipertensión pulmonar, porque también los vamos a hipotensar. Muy bien, hablando de la anticoagulación parenteral, se recomienda la heparina no fraccionada, un vuelo inicial de 60 unidades por kilo, máximo 4.000 unidades, y vamos a continuar con una infusión de 12 unidades por kilo por hora. Es muy importante que si usamos heparina no fraccionada, tengamos que estar solicitando tiempos TTP cada 8 horas para ajuste de la misma. Ok, bueno, ahora hablando de enoxaparina, en pacientes menores de 75 años, se recomienda o se indica un bolo intravenoso de 30 miligramos. Casi siempre la enoxaparina pues la indicamos subcutánea. Entonces, en este caso, antes de trombolizar a nuestro paciente, le vamos a pasar 30 miligramos intravenoso y después trombolizamos y después lo vamos a indicar a 1 miligramo por kilo subcutánea, ahora sí subcutánea, cada 12 horas, porque aquí hay un error, muchas veces lo dejamos cada 24 horas, no, en infarto por miocardio es cada 12 horas, hasta la revascularización, o sea, hasta que pase hemodinamia, o el alta, máximo 8 días, y bueno, las primeras 2 dosis subcutáneas no deben exceder los 100 miligramos. El paciente pesa más de 120 kilos, son 100 miligramos cada 12 horas. Y mucho ojo, en pacientes mayores de 75 años no damos bolo, igual que clopidogrel. ¿Por qué? Porque tienen alto riesgo de sangrado. Entonces, en ellos no se recomienda administrar el bolo inicial, solamente una dosis de 0.75 miligramos cada 12 horas. Y en pacientes con falla renal, vamos a administrar una dosis de 0.75 miligramos cada 24 horas o 1 miligramo por kilo cada 24 horas. ¿De acuerdo? Y bueno, la guía nos menciona que una enoxaparina intravenosa seguida de enoxaparina subcutánea se prefiere en lugar de la heparina no fraccionada, por lo que ya dijimos que tenemos que estar pidiendo tiempos para el ajuste. Y esta es una recomendación 1A. Ok, ¿qué dicen los YECAS y los ARA2? Bueno, los YECAS y los ARA2 se tienen que administrar en las primeras 24 horas. ¿Cuál es lo que se recomienda? Hablando de YECA, pues el captopril 6.25 miligramos cada 8 horas. Y si el paciente tiene contraindicaciones o es alérgico a los YECAS, pues administran ARA2 como el valsartán, 40 miligramos cada 12 horas. Están indicados en pacientes que tienen disfunción sistólica del ventrículo izquierdo, que tienen falla cardíaca,
que tienen una FEBI menor del 40%, que sean diabéticos y que sean hipertensos. Y la única contraindicación es que el paciente tenga una presión arterial sistólica por debajo de 90 milímetros de mercurio. Ok, hablando de los betabloqueadores, ¿para qué nos sirven estos? Estos nos sirven para reducir la incidencia de arritmias ventriculares. Nuestra meta de frecuencia cardíaca va a ser de 50 a 60. ¿Para qué? Para que disminuyamos esa demanda de oxígeno y que haya vasoconstricción. Entonces, la meta va a ser de 50 a 60. Se tienen que administrar en las primeras 24 horas. Muchas veces se nos olvida, no los dejamos. Se puede administrar vía oral o vía intravenosa. ¿Y cuál es el que se recomienda? Metoprolol, 25 miligramos cada 12 horas. Y ojo, hay que ir titulándolo de acuerdo a la tolerancia del paciente, porque podemos ir aumentando la dosis hasta un máximo de 200 miligramos al día, si el paciente lo tolera. Si es que no tenemos metoprolol, podemos administrar carvedilol, 3.125 miligramos cada 12 horas hasta un máximo de 25 miligramos cada 12 horas. ¿En quiénes están indicados los betabloqueadores? En pacientes que tienen una FEBI menor del 40%. ¿Y en quiénes están contraindicados? Pues son betabloqueadores, entonces en un bloqueo auriculoventricular, en bradicardia grave, en falla cardíaca o en inestabilidad hemodinámica, porque pues vamos a aumentar esa inestabilidad. Muy bien, hablando de hipolipemiantes, pues hay muchos estudios donde comparan todas las estatinas. Sin embargo, lo que se recomienda va a ser la atorvastatina, 80 miligramos cada 24 horas, para que nuestra meta de LDL sea menor de 70 miligramos por decilitro. O, si no tenemos atorvastatina, pues podemos darle rosuvastatina de 20 a 40 miligramos cada 24 horas. Ok, y bueno, los antagonistas del receptor de mineralocorticoide nos sirven para reducir el 15% la mortalidad en estos pacientes y el 13% de hospitalizaciones por complicaciones cardiovasculares. ¿Cuál es el que se recomienda? Espironolactona, 25 miligramos. Espironolactona, 25 miligramos cada 24 horas. O en su caso, esplerenona, 50 miligramos cada 24 horas. Están indicados en pacientes que tienen una FEBI menor del 40%, que sean diabéticos y que ya hayamos iniciado tratamiento con YECAS y beta bloqueadores. ¿Y en quiénes están contraindicados? En pacientes con hipercalemia, porque acuérdense que son ahorradores de potasio, entonces si tienen hipercalemia, pues vamos a generar más hipercalemia. Y pacientes que tengan falla renal, un índice de filtrado glomerular menos de 30 mililitros por minuto. Muy bien, entonces vamos a pasar a la terapia trombolítica. Muy bien, ¿en quiénes están recomendados la terapia trombolítica? En pacientes durante las primeras 12 horas de inicio de los síntomas, cuando la intervención coronaria percutánea primaria no se pueda realizar en los primeros 120 minutos desde el diagnóstico. ¿Ok? Bueno, entonces, ¿cuál es la dosis del tratamiento fibrinolítico? Hay tres trombolíticos recomendados. La estreptoquinasa ya no se recomienda. Bueno, tenemos tres trombolíticos más bien. La estreptoquinasa no se recomienda porque tiene alto riesgo de sangrado, entonces ya no se recomienda. Se administraban 1.5 millones de unidades durante 30 a 60 minutos, pero yo nunca la he visto y pues ya no se recomienda. Ok, la otra opción es alteplasa, un bolo de 15 miligramos seguido de 0.5 miligramos por kilo durante 60 minutos hasta un máximo de 35. Y después vamos a calcular 0.75 miligramos por kilo durante 30 minutos hasta un máximo de 50. Entonces, si nos vamos al máximo por los kilogramos de peso, van a ser 50 más 35 más 15, que van a sumar 100. La ámpula viene de 50 miligramos, o sea que vamos a usar 2 ámpulas y lo vamos a administrar en 1 hora y media en infusión, ¿de acuerdo? Bueno, a diferencia de la tenecteplasa. La tenecteplasa ya viene titulada. En la jeringa viene esto, que si el paciente pesa de 60 a 70, se le administran 35 miligramos, que si pesa de 70 a 80, se le administran 40 miligramos, aunque también lo podemos titular a una dosis ponderal de 0.5 miligramos por kilo. Entonces, suponemos que el paciente pesa 70 kilos, entonces 70 por 0.5, 35 miligramos. Ojo, si el paciente es mayor de 75 años, se tiene que dar la mitad de la dosis, por lo que ya hemos mencionado, por el alto riesgo de sangrado.
Entonces, en el 2012 nos decía la guía que era la misma dosis independientemente si era un adulto mayor o si era un adulto. Pero en el 2017 se modificó a que la tenecteplasa se tiene que administrar la mitad de la dosis, o sea, la mitad de 35, o sea, bien poquito, ¿sale? Por el riesgo de sangrado. Entonces, cuando empezamos a trombolizar a nuestro paciente, pues la tenecteplasa es en bolo, ¿no? Entonces, tenemos que tomar el electro a los 30, a los 60 y a los 90 minutos para ir observando si hay algún cambio en el segmento ST. ¿Y en qué electro vamos a ver más cambios? En el electro de los 90 minutos, ¿de acuerdo? Bueno, ahora, la comparación de los fármacos fibrinolíticos, bueno, estreptoquinasa no vamos a hablar porque no se recomienda, entonces vamos a hablar de alteplasa y tenecteplasa. La permeabilidad obtenida a los 90 minutos del electrocardiograma, que dijimos que es donde vemos más cambios, es el mismo porcentaje, si se dan cuenta, alteplasa 75 y tenecteplasa 75. Sin embargo, lo que cambia es el flujo TIMI3. Ahorita lo vamos a ver qué es. Este es en la angiografía o en la intervención coronaria percutánea. La alteplasa tiene un 54% versus la tenecteplasa, que es 63%. Entonces, el flujo TIMI3 es durante la geografía coronaria y es un sistema para describir cualitativamente el flujo sanguíneo. Entonces, el hemodinamista entra al cateterismo y al final tiene que reportar qué tanto de flujo hubo en esa arteria, si es que colocó balón o si colocó stent. Y lo esperado, lo que quisiéramos es que todos los pacientes salieran con un TIMI3, o sea, que tenga un flujo normal de la arteria, se destapó completamente. Obviamente, lo contrario sería un grado 0, pues hay una oclusión completa, ¿no? A pesar del tratamiento, pues la arteria sigue ocluida. Ok, entonces, hablando de la tenecteplasa, los dos trombolíticos, recordemos que son fibrinos selectivos. Sin embargo, la tenecteplasa es mayormente selectivo a la fibrina que la alteplasa. Digo, si no tenemos tenecteplasa en nuestras unidades, pues usamos alteplasa, pero si tenemos las dos, pues se recomienda tenecteplasa en infarto agudo del miocardio. Entonces, bueno, hablando de contraindicaciones para la fibrinólisis, nosotros tenemos que ir evaluando todo esto al mismo tiempo. Llega el paciente, le tomamos el electro, vemos que tiene una elevación, le vamos preguntando todas estas contraindicaciones. El paciente tiene una presión arterial por arriba de 180, 100, 100 o 180, 110, pues no la vamos a administrar porque tiene alto riesgo de sangrado, o sea, las presiones están muy elevadas y va a sangrar. Que haya una diferencia mayor de 15 milímetros entre la toma de la presión arterial en brazo izquierdo y en brazo derecho, porque podríamos estar hablando de una disección aórtica, que tenga antecedentes de traumatismo craneoencefálico en las últimas 3 semanas, por eso es sangrado, accidente cerebrovascular en los últimos 3 meses, un trauma mayor, una cirugía en las últimas 4 semanas, que haya tenido antecedente de hemorragia intracraneal. Paciente embarazada es una contraindicación relativa, no es absoluta. Que tenga un cáncer avanzado o una enfermedad severa. Entonces, todo esto lo vamos a preguntar. Ojo, si el paciente está tomando anticoagulantes, acenocomarina, rivaroxaban, tenemos que esperar los tiempos de coagulación. Solamente en este caso. Si no, no los vamos a esperar y vamos a trombolizar. ¿De acuerdo? Solo en este caso. Muy bien. Ok, entonces este es un algoritmo de la guía de la Sociedad de Cardiología, de la Sociedad Europea de Cardiología, donde nos menciona que el paciente pues tiene un dolor precordial. Entonces, llamamos al 911, llega el primer contacto médico y llega a nuestro centro sin intervención coronaria percutánea, o sea, llega a nuestro hospital de segundo nivel. Entonces, nosotros le tomamos el electro ¿al cuánto tiempo? En los primeros 10 minutos, ¿no? Entonces, nosotros sabemos que vamos a tardar más de 120 minutos en trasladar a nuestro paciente a un tercer nivel. Si va a tardar más de 2 horas, entonces, ¿qué hacemos? Lo trombolizamos. Y aquí nos marcan menos de 10 minutos porque la guía nos menciona que debe ser lo más pronto posible del diagnóstico o del primer contacto médico a trombolizarlo, tiene que ser lo más pronto posible. Entonces, aquí está tomando en cuenta 10 minutos del electro más 10 minutos de la trombolisis, 20 minutos. Sin embargo, las recomendaciones internacionales nos dice que el tiempo puerta aguja puede ser 30 minutos. ¿Qué es puerta aguja? Como su nombre lo menciona, el paciente llega a la puerta del paciente hasta que le administremos, pues con la aguja o la jeringa del trombolítico, el bolo, en caso de la tenecteplasa,
para la fibrinólisis. Entonces, el tiempo puerta-aguja tiene que ser 30 minutos, o sea, 10 minutos de la toma del electro y tenemos 20 minutos para trombolizarlo. En caso de que el paciente podamos trasladarlo y ese traslado dure menos de 2 horas, pues lo vamos a mandar a tercer nivel. Y ya que llegue a tercer nivel, ellos tienen menos de 90 minutos para el paso de la guía, que es el que llaman tiempo puerta-balón, como su nombre lo dice. El paciente llega a la puerta del hospital hasta que entran al cateterismo, inflan el balón. Esto tiene que ser en menos de 90 minutos. Ahora suponemos que el paciente llega a un centro con intervención con área percutánea, a un tercer nivel, con sala de hemodinamia. Entonces le tomamos el electro y pues ya diagnosticamos elevación del ST. Entonces tiene que pasar a intervención en los primeros 60 minutos, ¿de acuerdo? Que es el paso de la guía, es lo recomendado. Muy bien, entonces existe un protocolo de México, donde habla que es el ICAT-3, que habla de la identificación, confirmación, activación y las 3T, que son tratamiento, traslado y retorno. Retorno no significa que si del segundo nivel lo mandamos al tercer nivel y nos regresen al paciente para seguir con el tratamiento, no, sino los reingresos del paciente debido a las complicaciones del infarto o el miocardio. Entonces, en este algoritmo nos dice que el paciente tiene dolor precordial, llega a nuestro centro de primer contacto, le tomamos el electro en los primeros 10 minutos, vemos que hay elevación del segmento ST hasta las 12 horas del inicio de los síntomas, y si se dan cuenta, aquí el cambio es de estos minutos, el traslado. En la guía anterior nos decía que eran 120 minutos, y eso es en Europa. Ahora en México lo reducen a 60 minutos con el tráfico y todo esto, pues creo que 120 minutos es un poco difícil, ahora 60 minutos es aún más difícil, ¿no? Pero bueno, en un mundo ideal, si el traslado es menor en de 60 minutos, pues lo vamos a mandar a tercer nivel, ¿no? Si el traslado dura más de 60 minutos, pues entonces, ¿qué vamos a hacer? Lo vamos a trombolizar. Entonces lo trombolizamos. Hay contraindicaciones para administrar la trombolisis. Si hay contraindicaciones, se manda a tercer nivel porque tiene que ir a ICP. Si no hay contraindicaciones, pues se tromboliza. ¿Y qué hacemos? Lo trasladamos al tercer nivel. Entonces, si se dan cuenta, los dos, o sea, trombolicemos o no trombolicemos, se tienen que ir a intervención coronaria percutánea, que esta se llama tratamiento o estrategia farmacoinvasiva. Muy bien, entonces, hablando de los criterios de reperfusión, bueno, principalmente van a ser arritmias de reperfusión. ¿Cuáles? Todas. O sea, puede ser ritmo idioventricular, FA, taquicardia ventricular, puede ser cualquier arritmia. Y estas arritmias las van a hacer en los primeros minutos, por eso nosotros tenemos que estar ahí con el paciente cuando lo trombolicemos, porque pueden ser arritmias letales y tener que desfibrilar. Lavado enzimático, ¿qué es esto? Que nosotros ya administramos el trombolítico, pues va a degradar lo que es la fibrina y por lo tanto esperemos que la siguiente troponina del control pues vaya a estar aún más elevada. Eso se llama lavado enzimático. Disminución del dolor, que ya no haya dolor, y descenso del segmento ST al menos en 50%, ¿sale? Entonces, tuvo una elevación del ST de 5 cuadritos, entonces esperemos ver a los 90 minutos 2.5 o 2 cuadritos y medio, para decir que reperfundió, o sea, que respondió al fibrinolítico. Y en pacientes que tienen infarto de cara inferior, necesitamos un descenso de al menos 75% del segmento ST, o sea, casi todo, porque es el que más se puede complicar. Muy bien, entonces, en un mundo ideal, la guía nos dice que independientemente si cumple o no cumple los criterios de reperfusión, supongamos que no cumplió, entonces, pues su nombre lo dice, rescatamos. Vamos a tratar de rescatar, pues, ese miocardio, ¿no? Que tiene, que está sufriendo. Entonces, lo vamos a mandar a ICP de rescate. Si cumple con todos estos criterios de reperfusión, también se tiene que mandar a tercer nivel, porque evidentemente el paciente ya se infartó, hay una arteria fluida, sí respondió a nuestro tratamiento fibrinolítico, pero puede ser que haya más arterias que estén ocluidas. Entonces, lo ideal es que se vaya a hemodinamia. Eso se llama terapia fármaco-invasiva. Entonces, la guía nos dice que todos los pacientes deben trasladarse a un centro de capacidad de ICP y más, después de la administración de fibrinolítico, y más en pacientes que tengan falla cardíaca o que ya estén haciendo una complicación como choque cardiogénico. Se tienen que ir a tercer nivel. Muy bien, entonces, ¿qué es lo que vamos a observar?
en la geografía o en la sala de hemodinamia, pues los hemodinamistas pues administran el medio de contraste. Entonces aquí, por ejemplo, vemos una coronaria derecha y vemos que aquí hay una oclusión. Si la observamos, hay un hilito ahí y después se vuelve a llenar. Entonces, aquí, ¿qué es lo que hacen? Pues meten la guía, inflan el balón o colocan un stent. Y ahí lo ideal es que quede así, que todo se llene, que ese flujo se recupere al máximo. Y este, por ejemplo, sería un flujo TIMI 3 porque recuperó al máximo, ¿de acuerdo? O sea, la arteria se destapó. Ok, entonces, ¿cuáles son las principales complicaciones del infarto? Ya sabemos que hay complicaciones eléctricas y complicaciones mecánicas. Las eléctricas, pues, pueden ser arritmias, cualquiera, bloqueos, trastornos de la conducción. Podemos tener disfunción miocárdica, porque ya hay una parte de ese corazón que murió, entonces, pues, ya no va a trabajar el corazón al 100%. Falla cardíaca, complicaciones mecánicas como rotura de la pared libre, del septum interventricular, de los músculos papilares, o pericarditis. Ok, entonces médicos que están en primer nivel de atención, están en su centro de salud, pues ya, primero, medicina preventiva, ¿no? Ustedes ya le dieron educación nutricional al paciente, ya le dijeron que tiene que hacer actividad física, que suspenda el tabaquismo, pero pues no hace caso, ¿no? Entonces, el paciente llega a su centro de salud con el cuadro clínico, tiene un dolor opresivo, retroesternal, se irradia cuello o con un cuadro clínico atípico. Entonces, ¿nosotros qué hacemos con este cuadro? Pues sospechamos de un infarto, ¿no? Entonces, código infarto rápido, necesitamos tomar el electro en los primeros 10 minutos. Y a su vez, tenemos, o sea, simultáneamente, tenemos que administrar ácido acetilsalicílico, ya sabemos, 300 miligramos dosis carga, y vamos realizando el examen físico. El paciente está hipotenso, tiene taquicardia, está hipotérmico, tiene alteraciones del estado mental o está inestable hemodinámicamente. ¿Qué tenemos que hacer? Pues mandarlo a un segundo nivel o a una unidad de hemodinamia. Ok, si no tenemos esto, pues bueno, ya diagnosticamos, tenemos el electro, diagnosticamos elevación del segmento ST y tenemos que enviarlo. En este caso, si nos encontramos en un primer nivel, se tiene que enviar para activar el equipo de reperfusión y la referencia al segundo nivel. Entonces, ya estamos en el segundo nivel, lo que mencionamos, no hay contraindicaciones para fibrinolisis, pues le administramos el fibrinolítico si tenemos menos de 60, si el traslado va a durar más de 60 minutos, pues lo trombolizamos ahí y ya después lo mandamos. Pero si dura menos de 60 minutos, o sea que estamos ahí en corto del tercer nivel, pues lo mandamos a tercer nivel porque eso es lo mejor. Pero los dos, ya dijimos, que tienen que terminar en ICP. Muy bien, entonces vamos a la práctica. Vamos a hablar de infarto y me van a decir qué cara es la que está afectada. Espero que haya un poquito de participación. Bueno, entonces, a ver, voy a abrir el chat. Ok, entonces ahí donde observamos la elevación del segmento ST. A ver si contestan. No les dé pena, no importa que se equivoquen. ¿Qué tal que no se equivocan? B2, B3. Ok. Ajá, entonces tenemos una elevación en B2, B3, ¿nada más? B4. B4. Ok, entonces este infarto está abarcando dos caras, ¿no? Porque dijimos que B1 y B2 es la cara septal y B3 y B4 es la cara anterior. Entonces está abarcando una cara de B2 y otra cara que es B3 y B4. Entonces, ¿cómo se llama ese infarto? Anteroseptal. Anteroseptal, porque está abarcando la septal y pues la anterior, ¿no? Entonces es un infarto anteroseptal. Ok, aquí donde estamos viendo la elevación del segmento ST. A ver, ¿alguien? B5, B6. Ajá, B5, B6. ¿Qué otra? B1, Bueno, aquí B1. no, en B5 realmente es una elevación. A ver, estamos viendo la elevación en ABL, aquí es muy evidente el punto J, ABL y D1. Y ABL y D1, ¿qué cara es? Lateral alta. Ajá. Es la cara lateral alta. ¿Ok? Entonces,
Cuando es bueno, y otra cosa, aquí también vamos a ver una depresión del segmento ST. ¿Y qué dijimos? Cuando hay una depresión del segmento ST de B1 a B3, ¿qué tenemos que hacer? Tomar derivaciones. Derivaciones posteriores. Tomar derivaciones posteriores porque se pudo extender a la pared posterior del ventrículo. Ok, en este electro, ¿dónde vemos la elevación? Desde B1 hasta B1, B2, B3, B4. B1, B2, B3, B4, B5, ¿qué otra? Nada más. ABL. Entonces, este es un infarto. ¿Qué cara? Anteroextensa. Ajá, es un infarto de cara anterior extenso. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tomar derivaciones derechas. No, derivaciones posteriores. ¿Por qué? Porque si es lateral extenso, está abarcando todo corazón izquierdo y se pudo haber extendido a la cara posterior. Entonces hay que tomar derivaciones posteriores. Muy bien. Aquí donde vemos la elevación. B2, B3, ABF. De 2, de 3, ABF. Entonces, ¿qué cara es? Inferior. Cara inferior. Ajá, cara inferior. ¿Y qué tenemos que hacer? Derivaciones derechas. Derivaciones, tomar derivaciones derechas porque se pudo haber extendido a ventrículo derecho. Muy bien, y ya por último, bueno, tenemos un caso clínico, es un paciente de 76 años, ¿ok? Edad, 76 años, es hipertenso de larga evolución, tiene mal apego al tratamiento y los familiares dicen que se realizó recientemente en laboratorios, documentando colesterol de 400 y triglicéridos de 800. Entonces, empieza el día de hoy, hace 2 horas, con un acme a las 5 de la mañana, con dolor torácico de tipo opresivo, irradiado al brazo izquierdo, mandíbula, y a su ingreso se toman laboratorios, en los que se van a reportar hemoglobina de 12, plaquetas de 230,000, leucos de 15,000, glucosa de 90, urea de 20, creatinina 0.89 y una troponina I de 2.8. Ok, entonces ustedes le toman el electro en los primeros 10 minutos y esto es lo que encontramos. ¿Qué es lo que vemos? ¿Dónde está la elevación? D2, D3 y ABF. De 2, 3 y ABF. Entonces, vamos a la siguiente pregunta. ¿Cuál es el diagnóstico del paciente? Infarto con elevación del segmento ST. Ajá, infarto con elevación del segmento ST. Muy bien. ¿Cuál es la cara que se encuentra afectada? Cara inferior. Cara inferior, muy bien. Ahora, usted sugiere tomar las siguientes derivaciones complementarias. Derecha. Derechas. Ok, y de acuerdo con el electrocardiograma, ¿cuál es la arteria que se encuentra afectada? Coronaria derecha. Coronaria derecha, muy bien. ¿Cuál es el tiempo ideal para la toma del electrocardiograma? Menos de 10 minutos. Menos de 10 minutos, muy bien. Ok, y usted inicia tratamiento con, opción A, ácido acetil 300 miligramos, clopidogrel 300 miligramos, atorvastatina 80, enoxa 30 miligramos intravenoso y lo trombolizamos. Opción B, 300 miligramos de ASA, 75 de clopidogrel, 80 miligramos de atorvastatina, le damos ketorolaco, enoxaparina 0.75 miligramos cada 12 horas y lo trombolizamos. Opción C, 300 miligramos de ASA, 75 de clopi, atorvastatina 80, enoxa 0.75 cada 12 horas y trombolizamos. O la última opción, 300 miligramos de ASA, clopidogrel 300, atorvastatina 80, naproxeno sódico, enoxaparina intravenoso y trombolizamos. Opción C. La C. Opción C, ¿por qué? Porque nuestro paciente tiene 76 años, entonces dijimos que no damos carga de clopidogrel de 300 miligramos y que la enoxaparina tampoco vamos a dar carga intravenoso, sino vamos a administrar 0.75 miligramos por kilo cada 12 horas y trombolizamos en caso de que no haya contraindicaciones. Muy bien. Entonces, ¿cuántas horas tenemos para trombolizar a nuestro paciente?
12. 12 horas. Muy bien. ¿Cuál es el tiempo ideal puerta aguja? Menos de 30 minutos. 30 minutos. Muy bien. 30 minutos. Y bueno, pues eso sería todo. No sé si tengan alguna duda, no sé si quedaron algún comentario, aportación. Una duda, doctora. Sí. Bueno, digo, igual y es duda de conceptos básicos de morfología, pero bueno, hasta donde yo recuerdo, igual, pues por eso es mi duda. B1 y B2 no era la cara anterior y B3 y B4 no era la cara septal. Bueno, o sea, digo, sí, veo la diapositiva, pero es mi duda. Sí, no, B1 y B2 es la cara septal y B3 y B4 es la cara anterior. Si te está abarcando una elevación en B2, que ya está, que es una cara, y B3, que es otra cara, pues es anteroseptal. Pero B1 y B2 es septal, Okay. y B3 y B4 es anterior. Perfecto. Entonces, cuando el infarto es de la cara inferior, es cuando se toman las derivaciones posteriores, ¿verdad? ¿Es correcto? Cuando el infarto es de cara inferior, acuérdate que estamos hablando de corazón derecho. Entonces se toman las derivaciones derechas. Derechas. Ah, Derechas. ok. Ajá. Y cuando es lateral extenso, o sea que puede abarcar de B1 hasta B6, o sea, la elevación, todas estas precordiales, ahí tomamos derivaciones posteriores, porque se pudo ir a cara inferior. Ok. Sí, muchas gracias. Sí, claro. Ay, bueno, Muchas pues espero que me hayan gracias. quedado más dudas. Muchas gracias, Ale. Muy bonito tu tema. Está padre porque fue preciso, conciso, con los datos más importantes de este tema que todo médico en urgencias tiene que saber.